Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por acompañarnos cada día en la meditación de las Escrituras. Oramos porque el Señor Todopoderoso escuche tu oración, escuche tu vida, venga a tu encuentro, te dé libertad y la palabra siga creciendo en las naciones. Sí, te bendigo para que Dios responda a todas tus necesidades. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 19 al 28, la semilla del Evangelio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La semilla del Evangelio. Uno de los más difíciles momentos donde la vida de Pablo y Bernabé estuvieron en riesgo fue precisamente en la ciudad de Listra. Pues habiendo el Señor hecho grandes señales y la gente impresionada que había intentado adorarles, como ellos se negaron y les hablaron de que se convirtieran al Señor, los judíos llegaron de otras ciudades como Iconio para levantar a la turba para apedrearles. Y realmente Pablo fue apedreado. Ellos persiguieron a Pablo, esos judíos, a donde quiera que iba, poniendo obstáculos para atentar en contra de su vida. Así que los hombres de Listra apedrearon a Pablo. Los mismos que procuraban adorarle, a él y a Bernabé como dioses, ahora los han apedreado. Aunque fue dado por muerto, fue levantado por la gracia de Dios y se dirigió a Derbe, y los discípulos siguen creciendo en medio de la persecución. Pablo y Bernabé volvieron a visitar ciudades donde habían predicado el evangelio y velar por las necesidades de la iglesia y para afirmar la fe de muchos. La vida cristiana conlleva aflicción, conlleva luchas, conlleva oposición. Pero la esperanza del predicador consiste en levantar discípulos de fe que anhelan el reino y que anhelan la esperanza en medio de la tribulación. Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria, que fue donde fueron enviados como misioneros en el capítulo 13, ¿verdad? Y reunieron a toda la congregación e informaron de su trabajo misionero. Señalaron cómo Dios que había llevado a cabo la obra y la frase cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. También informaron cómo Dios abrió puerta entre los gentiles y habiéndose inaugurado la nueva etapa de la evangelización. Sí, Dios ha extendido un horizonte, un campo misionero a través de Pablo y Bernabé. Su primer viaje, sí, incursionaron en estas regiones en Asia para que la palabra de Dios fuera llegando a los corazones, y a pesar de la oposición, el evangelio debe ser anunciado.
Oremos para que Dios siga levantando hombres y mujeres con un llamado misionero, con un llamado a dejarlo todo, a poner toda su vida, ¿sí?, a los pies de Cristo y decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí, ¿sí?, sin importar los riesgos que eso conlleva. No te podemos decir: pues no vas a sufrir, no vas a padecer. Eso es parte del paquete. Y siempre ha habido en la historia hombres y mujeres que pagaron un alto precio para que el Evangelio llegara a las naciones. Y este no fue el primer viaje misionero. El resto del libro de los Hechos nos invita a conocer el segundo viaje, tercer viaje misionero de Pablo, en el que podamos ir aprendiendo. Y cada día, por supuesto, admiramos a estos hombres valientes, pero no pierdas el enfoque, el centro es Cristo. El día que Jesús cambió la vida de Pablo, cambió sus pensamientos, sus sentimientos y su pasión. Es Jesús quien puede cambiar aquello a lo que te aferras todavía a este mundo, y deja que Él conduzca tu vida todos los días. Entrégale tu corazón, entrégale todo a Él. Jesucristo es el único digno. Vale la pena servir a Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.